Muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Madero. Estamos transmitiendo un nuevo capítulo, este tercer capítulo de nuestro programa Palabras con Sentido. Y hoy estamos, al igual que la semana anterior, con un gran invitado que ya están viendo usted en pantalla. Pero como siempre, antes queremos hablar a nuestro muy buen amigo, el abogado Víctor Araya. ¿Cómo está, Víctor? Bien, ¿y tú, Rodrigo? Un gusto tenerlo acá. Así es. Así es, estamos con el presidente del Partido Republicano, don Arturo Esquella Ovalle. ¿Cómo está, Arturo? Bien, pues Rodrigo, Víctor, un gusto de acompañarlos acá para conversar en Palabras con Sentido. Así es, pues este es un programa de actualidad, queremos conversar un poquito de ti, de lo que está pasando en nuestro país y también del gran labor que está desempeñando tu partido, que tú te toca liderar en este momento, el Partido Republicano, tanto en el tema del Consejo Constituyente, ¿cierto?, como también en el día a día y lo que se está discutiendo en el Congreso. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por la invitación. Arturo, mira, la primera parte lo conversamos fuera de micrófono también, tiene relación con que queremos saber quién es Arturo, más allá del parlamentario, ¿cierto?, en su momento, más allá del político. ¿Cuál es tu inicio en la política? Cuéntanos un poquito más de aquello. Siempre estas preguntas tan generales como difícil, ¿eh? Hablar de uno estoy más acostumbrado a que me pregunten de cuál va a ser el tipo de enmiendas que van a presentar en el Consejo. En la Constitución. Pero por lo mismo da gusto este tipo de programas porque te permite hablar de cosas más de fondo, detenerse un poquito y claro, bueno, ¿quién soy? Soy un abogado, acá como el colega presente. Estudié en la Universidad Católica. Desde muy temprano estuve bien involucrado y metido en el mundo de los centros de alumnos, movimiento gremial particularmente. Me tocó formar parte de la Federación de Estudiantes el año 2003. Estuve en esa federación y así uno se fue como entusiasmando, me atrevería a decir, con el servicio público que tiene como distintas esferas. Probablemente ustedes también han vivido algo parecido. En la universidad uno pone el foco en cómo tú puedes desarrollar o contribuir, digamos, a hacer más mejor el momento que estás viviendo en ese momento, o sea, el momento que estás viviendo, digamos, como universitario, muy con el foco puesto en tus compañeros que de alguna manera van presentando ciertas necesidades, involucrándote también en las materias que tienen que ver en el fondo con la academia, con la universidad, pero al final del día uno sale de la universidad y quieras o no, el bichito del servicio público sigue presente. Me tocó que de hecho, en lo público universitario conocí a la que en definitiva fue mi señora. Cumplimos 15 años, mañana de hecho, cumplimos 15 años de matrimonio. Hoy día está de cumpleaños mi segundo hijo, cumple 10 años. Y claro, y efectivamente, si uno se remonta a esos tiempos, nos conocimos en el contexto, digamos, de la vida universitaria. Luego, después, saliendo de la universidad, me dediqué también, quizás por un pequeño paso por Estados Unidos. Estuve estudiando algunas cosas, trabajando hacia una especie de internado. No, era más como ligado al mundo público. Mundo público en una institución que se llamaba Leadership Institute. Pero volví a trabajar a la Fundación Jaime Guzmán. Y ahí me tocó armar lo que sería en definitiva futuro, el futuro, o sea, el plan de formación, un área de formación que no existía en ese entonces. Y uno se va involucrando a poco. El plan de formación consistía en llegar a un lugar, ver cuáles eran las necesidades principales en materia formativa, alejado de la política contingente, viendo temas de fondo. De ¿por qué creemos? En ese entonces yo estaba todo esto en la UDI, en la bancada de la UDI, o sea, no en la bancada todavía, sino que en el partido. ¿Por qué creemos, digamos, en una moral objetiva? ¿Por qué entendemos que hay ciertos elementos que son fundamentales de desarrollar y de tener presente cuando te desarrollas en el mundo público? En fin, y después terminé de candidato en el mismo lugar. Para serle súper franco, con muy pocas probabilidades de ganar, porque nunca había habido
diputado, digamos, de mi partido en ese entonces, que era la UDI. Siempre había sido de Renovación Nacional, pero competir también te permite el poder acercarte a la gente, poder transmitir en la línea que te interesa, transmitir tus ideas, tus principios. Pero bueno, me tocó quedar 16 votos arriba de la competencia. Estrecho Muy estrecho. Se resolvió como un mes después en el TRICE, porque cuando son tan poquitos votos, esto evidentemente termina en el Tribunal Calificador de Elecciones, revisando voto a voto. Y me quedé 2 periodos, tuve 8 años, fue una muy buena experiencia. Y después me salí de la política. Estoy haciendo un resumen de mi vida. De mi vida, al menos los últimos 15 años, 20 años. Me salí, quería desarrollarme académicamente, quería de alguna forma también meterme en el mundo, digamos, del ejercicio profesional, estudié un máster en Derechos Humanos y estoy ininterrumpidamente desde ese entonces haciendo clases de Derecho Constitucional, muy contento en la Universidad de San Sebastián hago clases. Así que básicamente eso ha sido, tú puedes ahí hacer doble clic en cualquiera de las etapas que te he mencionado, Rodrigo Víctor. Sí, lo de que quieras hecho, conversar. estábamos preparando esta conversación, ¿cierto? Y buscamos algunas cosas, información tuya. Y justamente me encontré que tu padre también era una persona muy destacada en el mundo de la academia, un gran científico, ¿cierto? Que fue rector también, tengo entendido, o decano de la Facultad de Química también de la Universidad de Chile, ¿no? De ahí Así es. Toda la vida dedicado a la investigación, a la academia en términos generales. Sí. Durante los últimos años, últimas décadas quizás, le tocó también asumir un rol administrativo. Para los investigadores igual es complicado, porque sacarlos, digamos, del laboratorio... No es su giro. Cuando te demoráis, cuando estáis, digamos, en el tema ciencia dura. Profunda, dura, el ponerte a administrar, digamos, las horas de clase y cosas así propias de un decanato, pero también fue una buena experiencia para mi papá. Y ahora volvió de lleno al tema académico, a la investigación, dejando el decanato. Creo que el año pasado terminó ya todos los periodos que le tocó estar. Así que también, y conectado con el mundo público de alguna manera también. Pues, o sea, el servicio público no es únicamente política, sino que la docencia, por cierto, que engloba buena parte de lo que entendemos por servicio público. Yo estaba haciendo memoria de cuánto tiempo conocí a Arturo también. Y me acuerdo que mucho tiempo atrás, me acuerdo cuando fue tu primera candidatura. De hecho, tú fuiste candidato a diputado y fuimos a apoyarte, me acuerdo, con varios amigos, Viviana Núñez, que estaba en ese entonces en Olmué, y tú hacías dupla en ese entonces con la candidatura senatorial de Marcelo Forni, me acuerdo. Claro, en aquellos tiempos, en mi primera elección él era candidato al Senado. Exacto. Él no ganó, competía contra acuérdate que en el sistema binominal al final del día tú terminas compitiendo con tu compañero lista. Y la compañera lista en ese entonces de Marcelo era la Lili Pérez. Exactamente. Y yo competía contra Amelia Herrera, que era la diputada en ejercicio. Había sido alcaldesa, exacto, estuvo 4 años de diputada y después me tocó a mí ser diputado y ahí estuve 2 periodos. Estamos conversando con Arturo Esquella Ovalle, el presidente nacional del Partido Republicano, ex diputado de la República, y tenemos bastante material en estos días para conversar acerca de un poco de actualidad también, Arturo, ¿eh? Así que te agradecemos tu tiempo. Arturo, antes de bajar quizá a lo más contingente, tú estás presidiendo quizá el partido más votado de Chile en las últimas elecciones, que tiene un líder natural que es si uno tiene que hacer una proyección, que probablemente tiene más posibilidades en la próxima elección constituyente, presidencial. Entonces, claramente está en un puesto muy relevante, digamos, muy relevante. Y por lo mismo las responsabilidades de ustedes son superiores. Ustedes tienen mucho más responsabilidades que tenían cuando, no sé cuándo formaron ustedes el Partido Republicano. Hace 4 años. 4 años. Pero me imagino que el escenario es muy distinto. Entonces, yo quería hacerte una pregunta antes de entrar al tema contingente. Muchas personas, uno conversando con muchas personas que votaron por José Antonio Kast, que sabían que un gobierno como el que tenemos iba a ser un gobierno malo para el país, como se ha demostrado los hechos, ¿verdad? Dicen, yo creo que fue positivo que Kast hubiera perdido. Si Kast hubiera ganado, probablemente tendríamos una constitución, ese proyecto que se presentó, aprobado, y tendríamos un país incendiado. Nos habrían dejado que gobernara. Y eso lo he escuchado de muchas personas de derecha, gente que votó por Kast con convicción o simplemente por espanto al otro candidato, digamos, pero es una meditación que uno escucha, uno conversa y que hace mucho sentido. ¿Qué opina el presidente del Partido Republicano sobre esa reflexión?
Yo lo he escuchado muchas veces, Víctor. La verdad es que es imposible asignar, si bien a uno también le hace como lógica, todo suena como que calza, se podría decir. Porque uno podría presumir de que es, claro, con él de presidente, probablemente las fuerzas políticas habrían hecho de que el borrador constitucional se aprobara, pero en estricto rigor no es tan así. Porque, por ejemplo, ¿qué habría pasado si es que en el primer mes de ejercicio del cargo presidencial José Antonio Kast hubiera puesto un atajo importante a la inseguridad pública? Es decir, atajar la delincuencia, el incipiente en ese entonces crimen organizado, con un par de medidas que no lo sabemos. O sea, obviamente, si es que nos remontamos a qué es lo que se habría hecho en ese minuto, vamos al programa de gobierno y creo que varias de las cosas que se podrían haber hecho podrían haber sido determinantes. Pero tampoco tenemos claridad de si es que eso habría generado un efecto en la opinión pública lo suficientemente contundente al punto de que la voluntad o el consejo que el presidente de ese entonces hiciera público en cuanto a aprobar o rechazar el texto constitucional de ese momento se hubiera seguido la suerte que el mismo José Antonio querría. La verdad es que no sabemos. O sea, claro, calza, pero también he escuchado algo, si es que tú quieres extremar un poco el argumento. He escuchado muchas personas que desde las veredas más de derecha dicen, mire, un país para que esté más calmado pareciera que tiene que ser al estilo de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei, como medio como de ese tenor, como era en la Concertación, que no había como grandes explosiones de violencia como las que estamos viendo. Eso hace harto sentido. Sí, pero es que cambian los escenarios. Sí, hay que mirar un poco el mundo también. O sea, lo que estamos viviendo es también consecuencia de lo que está pasando en el mundo. Y en ese ejercicio, en esa hipótesis, uno estaría también restándole mérito o restándole, digamos, importancia a lo que es gobernar con las ideas que uno cree le pueden hacer bien al país. Por ejemplo, en materia de crecimiento. Si en esos gobiernos hubiera habido una mayor determinación para poder atajar, digamos, la delincuencia que empezó a crecer con mucha fuerza, bueno, quizás el escenario hoy día sería totalmente distinto. No lo sé, la verdad es que jugar con las hipótesis nos sirve, veo analistas todos los días haciendo eso, sirve también para tomar definiciones, pero a la hora de los que hubo lo importante es lo que uno está viviendo en tiempo real. Aprender del pasado, por supuesto, siempre es una realidad que hay que tener a la vista, pero ponerse en hipótesis, digamos, artificiales es un simple ejercicio. Sí, ahora claro, tú estás de alguna manera confirmando lo que uno ve en el mundo, ¿verdad? Que hay una polarización. O sea, en el mundo, en Estados Unidos, democracias consolidadas, uno ve efectivamente polarizaciones. O sea, los demócratas se han extremado hacia un extremo, el Partido Republicano también. O sea, eso es lo que advierten ustedes, que el futuro de Chile, como la futura democracia, ¿verdad? Se ve más buscando los consensos, que fue lo que dio, digamos, crecimiento a este país en los últimos 30 años, digamos. O sea, yo creo que hay un consenso que en los últimos 30 años, contrariamente a lo que decían los actuales gobernantes, fueron seguramente los más beneficiosos para Chile, digamos. Pero efectivamente en el mundo se ve que hay una polarización. ¿Ustedes ven ese escenario en el Chile futuro, digamos? O sea, que efectivamente las posturas, no digo que sean más extremas, pero sí más polarizadas, que hay poco espacio más al centro. ¿Ese es el escenario que usted...? Te lo contesto de otra manera, Víctor. Yo creo que el mejor predictor de quién va a ser gobierno es ver el signo político de quien está ejerciendo el cargo hoy día. Eso es lo que está pasando en todas las partes del mundo, o sea, en la última década. O sea, mira lo que pasó en Chile nomás, Sí. cómo vamos de lado a lado. Siempre, digamos, que están, al menos, no me preguntes por las causas, porque en definitiva no lo tengo lo suficientemente desarrollado, pero algo tiene que ver las comunicaciones, la capacidad que las personas tienen de interactuar directamente en tiempo real con personas que en distintos rincones del país piensan parecido a ti, aunque sea muy poco, tú puedes lograr o armar comunidad. La instantaneidad, la gente quiere las cosas instantáneas, entonces nunca se va a estar conforme con quien está gobernando. Y claro, de ahí a la polarización es un análisis distinto. Si es que lo que se prefiere o lo que se privilegia por parte de la opinión pública es el otro polo,
no lo sé. Yo creo que ahí entra en el juego la definición o la determinación, la nitidez con que tú defiendes ciertas ideas. Las personas que se presentan clarito son preferidas más que al que se presenta medio ambiguo. Eso, por lo menos, yo estoy bastante convencido de eso y es el ejercicio que hemos hecho en Republicano. Republicano, obviamente, todo el mundo tiene el derecho a pensar distinto a lo que nosotros creemos bueno o conveniente para el país. Esa es la gracia, digamos, de la democracia y yo tengo que convencer al resto de que mis ideas son mejores. Pero lo que sí me da la impresión, nadie podría reclamarnos, es de falta de nitidez y de claridad en qué es lo que pensamos en determinadas materias. Entonces, eso quizás tiene relación con la introducción que hiciste a la pregunta, con el efectivo éxito que hemos tenido en las últimas elecciones y con la situación que estamos viviendo y que trae como consecuencia esta gran responsabilidad que efectivamente se siente. Y una última pregunta de mi parte, antes de que Rodrigo pasemos a lo contingente. He escuchado a analistas bastante pensantes, digamos, que dicen, mire, el problema político de Chile en los últimos años es que ha habido una izquierda extrema, digamos, que desde la derrota de Bachelet, cuando asume el primer gobierno de Piñera, no considera legítimo un gobierno de un signo contrario. Y eso de alguna manera estaría detrás del estallido social, o se habría manifestado junto con las demandas ciudadanas, se habría manifestado una izquierda que no está disponible a aceptar un gobierno de signo contrario, más aún de un gobierno, por ejemplo, en el caso de republicanos, de un signo muy contrario al de ellos. Y eso puede ser un problema importante en un gobierno futuro, digamos. ¿Ustedes ese problema lo avisoran? ¿Cómo han pensado poder enfrentarlo, digamos? Porque ustedes ya tienen todas las líneas, apuntan, como tú bien dices, efectivamente en los tiempos actuales, si hay un gobernante, pasa al gobernante del signo contrario. O sea, hoy día las mayores probabilidades la tienen el partido que tú diriges en consecuencia. Y eso es un problema que algunos analistas consideran primordial, digamos, que hay sectores radicalizados que no aceptan. Y así como de alguna manera exacerbaron el estallido social, ¿verdad? Y provocaron actos de violencia, eso podría eventualmente uno pensar repetirse el día de mañana con un gobierno de José Antonio Caz o de otra persona, digamos, no personalicemos. Ese problema político que algunos advierten, ¿ustedes lo han analizado? ¿Han pensado cuáles son las medidas? ¿Cómo se puede enfrentar eso el día de mañana? Primero quiero contestarte la primera parte, en la diferencia que veo en las izquierdas, porque la izquierda del Frente Amplio es bien distinta a la izquierda que estábamos acostumbrados en los 90, en el 2000, llamémoslo concertación. Totalmente. Son distintos porque con los segundos tú, con un Gabriel Valdés, con un Genaro Arriagada, podías ponerte de acuerdo más o menos en que, claro, habiendo diferencias, existe una orientación o un propósito bastante común. Con el Frente Amplio, si es que tomamos como ejemplo de lo que verdaderamente creen bueno para Chile, está reflejado en ese borrador que votamos el 4 de septiembre del año pasado, y viendo un poco las características que tienen, dentro de las cuales destaca la intransigencia y este afán, digamos, de cancelar al otro cuando piensa distinto, y la validación solapada que hacen de la violencia, y lo resumo, digamos, en el indulto a las personas que estuvieron manifiestamente, digamos, cometiendo actos de violencia de octubre del 2019 en adelante, y ahora no sé si validación o no, pero todo indica de que tal como en los 90 ha existido una suerte de ideología de la corrupción, es decir, de que mis ideas son tan importantes que da lo mismo cuál es la forma en que yo las saco adelante, porque todo indica hasta el momento, porque estos programas se repiten, así que estamos en julio del 2023, con la información que tenemos hasta ahora, pareciera que todos los actos de corrupción que se están conociendo tienen más que ver con algo como institucional, profundo. Hay luces, digamos, de que tienen que ver con la campaña del apruebo, todavía obviamente no está confirmado, pero todavía... O sea, al mismo tiempo todavía no hay antecedentes de que tenga que ver con enriquecimientos personales ni nada por el estilo. Entonces, hay una lógica más como de, mira, lo mío es tan importante que me da lo mismo el medio. Le echo para adelante, robando, por de pronto, digamos, robándole al Estado, robándole a todos los chilenos y te da tanto lo mismo que le robo a los programas que estaban dirigidos a las personas más vulnerables del país. Cuando tú tienes todo eso en la juguera, tú te das cuenta de que hay un mundo de diferencia entre las dos izquierdas.
y que a donde te están apuntando desde la vereda, digamos, de quienes están hoy día al poder, es a un modelo de país que, a mi juicio, no lo comparte la gran mayoría de los chilenos. Muy distinto a lo que la centroizquierda quiere para Chile. Tiene una visión, claro, el Estado tiene que controlar mucho más de lo que creemos nosotros. Nosotros creemos en un Estado chico, en donde no haya mucho espacio para estos robos, porque en el fondo, efectivamente, las asignaciones son más directas a las personas. La plata no pasa por 25 intermediarios, sino que le llega directo a la persona que lo necesita, por poner un ejemplo concreto de a qué nos referimos con achicar el Estado. No significa que no va a llegar el subsidio, sino que va a llegar directo. Y claro, y legítimamente hay otras personas que dicen, no, pero es que esto hay que estarlo midiendo, voy a contestar por ello, pero Sí. porque es súper respetable también mirarlo así, pues. O sea, no quiero hablar peyorativamente de las ideas distintas, digamos. Sí, yo creo que un modelo en donde aflora lo mejor de cada persona tiene más que ver con dejar hacer a las personas y sus organizaciones particulares, y que no esté el Estado asfixiándote, digamos, poniéndote reglas para todo. Eso como muy a grosso modo. Pero en la convivencia política democrática, tú puedes el echar a competir esos dos modelos y con respeto, guardando profunda preocupación, digamos, por las formas, bueno, gana el que tiene la capacidad de convencer a la mayor cantidad de personas. No esta lógica de quienes están gobernando de que si es que mis ideas no ganan, bueno, me voy a la calle a poner barricadas. Entonces, eso es lo que, en definitiva, nosotros tenemos como primera orientación. Si tú me preguntas hoy día, ¿dónde les motiva a competir en las elecciones municipales del próximo año? Bueno, donde está esta gente dejando una embarrada administrativa y de gobernanza a nivel local gigante. Y eso está repercutiendo en que las cosas no están funcionando. Los municipios que tienen más podría las calles, en términos de que ni siquiera son capaces, digamos, de sacar adelante las políticas de aseo y ornato, son precisamente donde está el Frente Amplio. Entonces, es ahí en donde nosotros queremos hacer la diferencia, para ser súper nítidos con los chilenos. Mire, ese era el modelo de estos señores iluminados que nos dijeron que podían gobernar mucho mejor que los que venían haciéndolo desde muchos años. Bueno, nosotros creemos, con mucha humildad, que ese no es el camino es este. Y eso es lo que esperamos se empiece a demostrar desde el año 2024 en adelante, al menos en el plano municipal, en donde todavía no hemos tenido la oportunidad de estar. De medirse. Estamos conversando con el exdiputado Arturo Esquella Ovalle, presidente nacional del Partido Republicano. Y recordarles que nos pueden escuchar por las 13 emisoras que existen de Radio Madero, que van desde la región de Coquimbo hasta la comuna de Tocopilla, en la ciudad, cierto, de Antofagasta. Y también, don Víctor Araya, nos pueden ver por el streaming de radiomadero.cl y por el Facebook Live de @maderopcl. Así que ahí estamos en contacto con todos los amigos del norte de nuestro país y también por el streaming de el sur y el resto del mundo. Arturo, tú recién mencionabas que a veces no aprendemos mucho del pasado, o tratamos de hacerlo. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque hace 2 semanas aproximadamente ya hemos estado conversando acerca de esta famosa Fundación Democracia Viva que se creó en el norte de nuestro país y que justamente tú lo mencionabas también, donde se han inventado estos instrumentos, digamos, de robo justamente a la gente que más lo necesita, el robo por parte del Estado, de casos de corrupción, que todavía vale decir está en investigación, eso tienen que pronunciarlo los tribunales de justicia. Pero a partir de este acontecimiento, el día de hoy, la ministra Camila Vallejo habló y anunció la creación de una comisión de expertos, esta famosa comisión que viene a mejorar la probidad. ¿Aprendemos realmente del pasado? Porque siempre ocurren hechos en nuestra actualidad como país y recién ahí uno empieza a ver cómo podemos arreglarlo. Como si la corrupción fuera un tema que recién surgió hoy día, ayer, hace 2 semanas. ¿Qué piensas tú? Si a mí me pasa, Rodrigo, con estas comisiones de expertos que al final terminan como blanqueando o aguando a quienes están involucrados en estas situaciones, como que el problema fuera de los procedimientos, de las reglas. Las reglas están súper claras, los tipos penales están bastante claros. A ver, no robar y no mentir está desde las tablas de Moisés en adelante. O sea, ya con eso tenemos bastante terreno ganado si es que uno quisiera, si es que la gente involucrada quisiera respetarlo, digamos. Obvio que siempre hay espacios para modernizar y en la modernización darle menos espacio a la gente que no actúa acorde a como uno esperaría. Y para eso, insisto, buena parte del camino tiene que ver con acotar el rol que tiene el Estado en estas materias. O sea,
jamás le pondría la lápida a que en casos de emergencia el Estado, el gobierno de turno puede hacer asignaciones directas para salir de una emergencia, como, bueno, imagínense lo que hemos tenido entre incendios, inundaciones, la pandemia. Es obvio que esa herramienta tiene que estar, pero tiene que estar cuando uno va a recurrir de acuerdo, digamos, al trato directo, perdón que entre un ejemplo puntual, uno apuntaría, digamos, a irse a la segura, o sea, contratar una empresa que te va a resolver el tema no sé, de las aguas lluvias, por decir algo, de manera, o sea, con muchos años de experiencia, entonces lo va a resolver razonablemente bien, no con una institución que empieza a hacer las obras en la medida que está tramitando su ampliación de giro. O sea, es ahí en donde uno dice, chuta, se te prenden varias luces de alerta de que la verdad parece que el interés no era poner luces, digamos, en un campamento de Antofagasta, sino que el propósito, digamos, era otro. Y habrá que ver después si es que calzan las magnitudes de las obras, porque 460 millones para poner 4 estanques de 2.000 litros cada uno, claro, con un par de... No, o sea, con suerte eso lo haces con 5 millones. Entonces, yo creo, sinceramente, que el camino es achicar el espectro en donde discrecionalmente, primero, la autoridad de gobierno nombra a destajo a muchas personas. Las personas de exclusiva confianza yo creo que tienen que ser menos. Me encantaría que cuando llegan los ministros nuevos no llegan con 76 personas y que las otras 76 que estaban... Sí. Que les costó, digamos, llegar a tener la experiencia suficiente para recién empezar a aportar, la sacan al tiro. Entonces, yo esperaría de que haya algo que responda más a una lógica de Estado que de gobierno. No sé si me siguen. Sí, claro. De las direcciones para abajo. O sea, obviamente que no pretendemos que el subsecretario sea una persona estable y permanente que trascienda a los gobiernos, pero sí de las direcciones que están por debajo de los subsecretarios. Porque así tú te garantizas de que el ministro de turno, que viene con muchas ideas, todas muy buenas, pero que de repente no son realidad, o que de repente vienen con un exceso de política, porque vienen saliendo de una campaña política, en fin, se encuentra con la realidad de las personas que saben cómo funcionan las cosas. Y ellas te aterricen. Eso ayudaría a darle mucha estabilidad. Entonces, la primera discrecionalidad es a tener menos espacio para llegar con tu plantel completo de personas que ven como un botín laboral el gobierno. Segundo, el tema de la billetera, pues, la disponibilidad o discrecionalidad para poder asignar lucas o recursos directamente, sin pasar por todos los procedimientos que con todas sus fallas, igual por último te permiten garantizar de que no se esté destinando plata a propósitos que no son los declarados. Y a la larga ojalá existieran, no sé, espacios menores, o más bien, el que el Estado propiamente tal dispusiera de menos recursos, de alguna forma diciéndole a las personas, mire, todo lo que yo le estoy pidiendo a usted, piensa en una familia promedio que vive con 600, 800, mira, quizás no promedio, no tengo idea cuál es el promedio, pero para que nos funcionen las matemáticas, 1 millón de pesos. Y el ingreso familiar de toda una familia, 1 millón de pesos. El 1 millón de pesos, que lo destina totalmente, digamos, al consumo, está entregándole solo en IVA 190.000 pesos porque va a destinar el 100% de sus ingresos al consumo de sus cosas más básicas, y 190.000 pesos están yéndose al Estado. ¿Qué pasaría? No estoy diciendo que nos concentremos en el IVA, pero ¿qué pasaría si es que en el fondo yo le digo a esa familia, mire, ¿sabe qué? Yo voy a tomar solo 90.000 de lo suyo, otros 100.000 van a incrementar su capacidad de disposición de recursos, entonces va a poder hacer más cosas de las que usted estaba haciendo, y yo a su vez voy a preocuparme de que ese menor ingreso que tengo como país lo vamos a traducir en una mayor eficiencia y en un menor gasto, por supuesto. Eso extrapólenlo a todos los impuestos. Una familia de clase media que vive con 2,5 millones de pesos como ingreso familiar total, clase media acomodada, que ya está pagando, me cambio de tramo, en el fondo para que vayan poniéndose en distintos escenarios quienes nos están escuchando. Bueno, ahí entran, digamos, a pagar contribuciones, pues, con mucho esfuerzo una persona que está endeudada por 30 años con el banco, pagando su crédito hipotecario, además tiene que estar pagando trimestralmente 190, 270.000 pesos en contribuciones, impuestos patrimoniales que ya habían pagado impuestos, pues. O sea, toda esa plata que sale de tu líquido ya tuvo el descuento del impuesto a la renta.
Entonces, si es que yo no te cobro el impuesto territorial, yo le doy, digamos, un incremento real de los ingresos a esa familia enorme. Es gigante. ¿En qué se traduce? En que ya no llegue, digamos, el ministro de Educación con 70 periodistas, si necesita uno, ya cuando mucho 3. Pero ¿por qué tiene que llegar con 70? Y efectivamente, si tú sumas, este ejercicio lo hicimos en las elecciones presidenciales, de repente uno dice, ya, pero orden de magnitud, como que las cosas no calzan cuando uno lo plantea. Sí, sí calzan. Acaban de contratar, se discutía la cifra, con esto termino, perdón lo largo, si es que eran 70.000 o 90.000 nuevos funcionarios públicos. Este gobierno, en el poco tiempo que lleva. 90.000. Estamos hablando del orden de, qué sé yo, a la rápida, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares es, mira, 3.000 millones de dólares el presupuesto anual de Carabineros. Más o menos. Brutal. A ver, o en otra cifra, 70.000 millones de dólares es, por decir una cifra que se aproxima, no sé cuánto es el de este año, el presupuesto total de la nación. 75.000 millones de dólares. Y acá estamos hablando de 2.000 nuevos. O sea, es un porcentaje muy significativo. ¿Necesitaba esa mayor dotación el país? Ahora, en eso hay un tema que no sé si usted lo ha monitoreado, porque el gobierno cuando da su estadística, entiendo que el presupuesto entrega su estadística a los empleados, no aparece ese aumento que en las estadísticas de línea aparecen, pero en los informes oficiales no aparece ese incremento de los funcionarios públicos. Entonces yo hago la siguiente relación. Tenemos por un lado que a las fundaciones se aumentó creo que al doble la cantidad de asignaciones a las fundaciones. No sé si del orden de 250 millones de dólares. Y sabemos que esta fundación, en particular Democracia Viva, contrataba a personas que prestaban servicios. Además. Entonces, ¿no habrá quizás ahí una relación? Porque tenemos 94.000, creo que es la cifra de funcionarios públicos, o sea, de empleo público, pero que en la información de registros del gobierno central no aparecen. Y la duda está, ¿dónde están? Formalmente, en las municipalidades, pero a lo mejor tenemos que en las fundaciones que contrataban muchas personas que prestaban servicios, a lo mejor hay una relación entre esa, porque tenemos 94.000 que no aparecen, no saben, porque esa es la verdad, no se sabe dónde están. Es difícil, Víctor, que estén contemplando las personas que a su vez contrataron a través de las fundaciones. No debiera. Claro. No debiera, o sea, significa que es más increíble, es más insólito Claro, el dato, porque debieran estar efectivamente en, bueno, uno de los grandes bolsones es salud, es educación. Hay una cifra, una comparación que es realmente impresionante. Si es que uno ve cómo año tras año crece el presupuesto en materia de salud, y uno ve, para tratar de objetivizar en el fondo si es que eso se está traduciendo en una mejor o mayor, o sea, Mejor atención. una mejor o peor prestación, bueno, al menos en el número de atenciones son menores, la curva es a la baja, mientras la curva para arriba, el de los presupuestos, la curva de atención es para la baja, ni siquiera metiéndonos, digamos, en la calidad de la prestación, estoy hablando solo en el número de atenciones, si es de loco. Hay tres grandes cosas, crisis profundas que estamos viviendo. Y que, claro, ya hablamos de una, que es todo lo que está pasando con los casos de corrupción. La segunda es la situación del crecimiento exponencial que ha tenido el Estado. Y bueno, y esto va muy de la mano en el fondo con que para poder financiar esta locura, esta fiesta, le siguen metiendo la mano al bolsillo a la gente. Cuando uno dice, ya, pero el impuesto de primera categoría lo pagan las empresas, no, si los mayores impuestos pasan por las empresas, pero se transforman, digamos, en un mayor costo o en desempleo se transforman, o en inflación, porque en el fondo suben los precios significativamente. Bueno, pero hay un tercero que no lo hemos mencionado, que es la situación que se está viendo en educación. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar lo que arrojó el CIMSE. Los resultados, hablan de bueno, ya esto tiene que ver con ideología también. No sé si recuerdan todo lo que se persiguió al ministro Raúl Figueroa, que hizo una buena labor. Acusación constitucional de por medio. Exacto, acusación constitucional de por medio. Él apuntalando a la gente, acusación que en gran medida estaba basada en que él quería volver cuanto antes a las salas de clase. Sí, lo recuerdo. Imagínense. Perfectamente. Y hoy día una de las grandes razones que estamos teniendo para el deplorable estado de la educación en Chile es precisamente el ausentismo escolar, y es que las personas nunca se nivelaron porque estuvieron durante mucho tiempo fuera de las salas de clase. O sea, ni siquiera había clase. Después fue tal la costumbre de no ir a clases que hay una generación completa que no está yendo. Sí, es muy grave. Y cuando tú la medición la tienes en segundo medio,
tú ya no alcanzaste a mejorar o a reparar en el fondo el daño causado. Lamentablemente, no alcanzas con esas personas, con los vacíos en conocimiento y en aptitudes que tienen. Entonces, la situación es realmente muy dramática. Como los efectos se ven a largo plazo, la verdad es que no inquieta mayormente a la población. Pero ahí yo me atrevería, digamos, a prender otra señal de alerta que tenemos una situación extremadamente grave que se está desarrollando hoy día y que va a tener macabros resultados en el futuro. Estamos en el programa Palabras con Sentido con el invitado de hoy, don Arturo Esquella Ovalle. Y también el día de hoy hay una noticia interesante, estimado Víctor, que tiene relación con la ex constituyente, ¿cierto?, Elisa Loncón, que el día de hoy justamente termina su año sabático. Así que es interesante aquello porque estaba incluso revisando alguna información que dice relación con el permiso que recibió por parte del actual embajador del gobierno del presidente Boric, ¿cierto?, el ex rector Solesi, y él decía que lo visó esto la vicerrectoría, el permiso sabático, y él simplemente lo firmó. ¿Qué opinas tú, Arturo, de esto? Porque ella estuvo recorriendo Chile durante 2 meses. De hecho, acá tengo una información acerca del diputado, ¿cierto?, Juan Irarrázaval, que hizo una denuncia en Contraloría referente a esto. Estuvo 2 meses antes del plebiscito de salida recorriendo Chile, pagada por la universidad, y después se va 1 año fuera de Chile a hablar justamente de su visión política, también pagada por los impuestos de todos los chilenos. Bueno, esa es ideología pura. Comparto la visión que tú señalabas y las denuncias que ha hecho la bancada del Partido Republicano y tantos otros, porque esto escandaliza a cualquiera. Pero yo quiero hacer un comentario distinto respecto del mismo, complementar, digamos, el reproche a algo que me parece muy lamentable, que la defensa de Elisa Loncón o quienes tratan, digamos, de encontrar que todo es fantástico en lo que está ocurriendo, sea que la están persiguiendo por su origen étnico o por su condición de mujer. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la relación con que sea, digamos, de un pueblo originario o que en este caso sea mujer con que todos los chilenos le estemos pagando, digamos, 1 año, siendo que quizás podría ser parte de las políticas de la universidad, pero entiendo que el tema controvertido está en que se saltaron las reglas. Claro. Porque podría formar parte, digamos, de las normas de que un académico, para profundizar sus conocimientos, la universidad asuma el costo, en el fondo, de que este señor o señora esté encerrado, digamos, estudiando, conociendo realidades de otros países. Todo eso abre la mente y puede tener, digamos, una conexión directa con el plano académico y con los fines que la misma universidad persigue. En este caso, claramente es política ideológica, y bueno, que a la luz, digamos, todo lo que fue su participación pero entonces yo te quería llevar para ese otro lado. Sí. Qué lástima que la respuesta de muchos sea dividirnos más, porque exacto, no debiera haber distinción alguna con quienes tienen un origen distinto. No debiera la sangre que corre por nuestras venas, nuestros ancestros, no debiera ser razón para dividirnos ni para generar, digamos, políticas públicas separadas del resto de los chilenos, y menos aún el escudarse en que supuestamente la crítica pública que se le hace a una figura pública tiene alguna conexión o relación con esa condición. Sin lugar a dudas, esto amerita también una modernización del Estado referente a lo que estábamos hablando de los actos de corrupción, porque fíjate que el ex rector Juan Manuel Solesi, él dijo que ella iba a dar conferencias sobre la situación política en Chile, pero todos sabemos lo que andaba hablando la señora Elisa Loncón en todo el mundo. De hecho, ahora ella tiene 30 días para entregar un informe a la universidad, y sería interesante que ahora algunos parlamentarios, algunas personas, ¿cierto?, del espectro público puedan prestar atención a qué va a poner ella en su informe, porque hay imágenes de televisión de lo que ella andaba hablando, y vamos a ver qué dice el informe. ¿En qué redunda este informe para beneficio de los estudiantes o de la Universidad de Santiago? Bueno, va a ser curioso. Yo creo que se va a transformar en el informe que reporta un docente universitario luego de una estadía afuera, más leído que va a tener la historia. Así que por ese lado, ojalá que aproveche la oportunidad de poner cosas cuerdas. Sí. Arturo, un tema esencial que ha surgido esta conversación es la necesidad de modernizar el Estado. Y ustedes tienen en el Consejo Constituyente, ¿verdad?, una oportunidad única. Entonces la pregunta mía es la siguiente, porque yo la verdad que no he visto el proyecto que envió esta comisión de expertos, pero lo que he escuchado no me parece que no se aborde en ese proyecto la modernización del Estado. Y a lo mejor es una oportunidad,
efectivamente tenemos que ver qué hacemos con el estatuto administrativo, cómo no tenemos agencias que puedan también no solo ver, no la Contraloría vela por la legalidad de los actos, ¿verdad? Pero cómo no haber una agencia, no crear una agencia a nivel constitucional que pueda velar por la eficacia del gasto. Entonces, ahí hay un amplio camino. ¿Ustedes tienen pensado eso a través del proyecto de nueva constitución? Abordar las líneas bases, matrices, obviamente sabemos que todo esto después hay que bajarlo a la ley, pero no es una gran oportunidad aprovechar esta nueva constitución, digamos, para establecer las bases de un nuevo Estado, un Estado más eficiente. Hay avances en eso. Yo, por lo menos, de lo que salió de la comisión de expertos, no he escuchado nada sobre ese particular. Sí, quizás hacer dos prevenciones o algo que nosotros por nuestra disciplina lo podemos tener claro, pero aprovechar de comentarles a quienes nos ven o nos escuchan. En general, las constituciones lo que hacen es fijar un marco que fija las reglas del juego, en definitiva, que establece cuáles son los derechos que un Estado garantiza, establece separación de poderes, le pone límite al ejercicio del poder, pero no lo hace con un nivel de detalle tratando, digamos, de saltarse lo que podría ser su desarrollo el día de mañana en la ley, sino que establece grandes principios, cosas un poco más generales que orientan el trabajo de los órganos, en este caso legislativos. Esto lo digo ¿por qué? Porque muchas veces, en el fondo, se tiende, y es un poco lo que les pasó en la convención pasada, a tratar de incluir absolutamente todo en la Constitución, y cuando tú haces ese ejercicio de estar desde todos los actores tratando de incluir la mayor cantidad de cosas posible, termina una Constitución que no necesariamente cumple su propósito originario. ¿Qué quiero decir con esto? De que una parte se va a ver reflejado, y yo estoy de acuerdo contigo que esta es una gran oportunidad para efectivamente dar esa orientación, y yo creo que se va a hacer. Tienen que haber órganos autónomos que en el fondo resuelvan las materias. Algo ya hay, no se ha hablado mucho, porque se ha comido más la información en los medios de comunicación, las bajas que hay en el sistema político, electoral y esas cosas, pero algo hay, digamos, en cuanto al rol que tiene la Contraloría, en cuál es la predisposición de los distintos órganos al interior del Poder Judicial. Yo creo que le falta, coincido contigo, creo que esta es una gran oportunidad. Cuando los expertos entregaron el texto, todavía no veíamos la profundidad y el forado que hay en las normas que permiten hoy día estar viviendo la situación de corrupción que se está viviendo. Entonces, efectivamente tenemos una gran oportunidad para hacer algo, y eso afortunadamente lo tienen muy claro los consejeros y están trabajando en distintas indicaciones para corregir el punto. Sí. Perdón, Rodrigo. Sí, por favor. Y la segunda cosa que hay que tener claro es que, para que no se malentienda lo de la gran oportunidad, yo entiendo las palabras de Víctor, que como país tenemos una gran oportunidad, no ustedes porque tienen circunstancialmente más votos. Ustedes tienen la gran responsabilidad. Sí, pero yo sé que vas a coincidir conmigo en que el trabajo constitucional, a diferencia de un trabajo legislativo, de cualquier política pública, se aspira en el fondo a que haya una mayor cantidad de personas que se vean reflejados y que se sientan identificados con el texto mismo. Porque al final son las reglas del juego para quienes están en el servicio público, los que están en la política en términos generales. Yo no sacaría nada, digamos, con poner, aunque la Constitución completa se apruebe porque tenemos una diferencia de un voto respecto del resto. Es sumamente importante que cada una de las políticas estructurales, podrán haber una que otra cosa que van a ser más bien incluso polémicas, pero en términos generales la estructura tiene que ser compartida. Entonces, por lo mismo, nosotros hemos sido especialmente rigurosos en resguardar o en cuidar las formas, en no salir celebrando el mismo 7 de mayo como algunos habrían querido. ¡Ay, ganamos! Sacamos 22, 23... consejeros de 50, es una locura, y eso extrapólalo, digamos, al sector político, lograron nada menos que los 2/3, algo impensado. No, uno tiene que pensar que igual es importante que otras fuerzas políticas, incluso algunas que no tienen consejeros, se vean reflejados en el trabajo, y es un esfuerzo especial
que nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad. En los últimos 2-3 minutos de este programa del día de hoy de Palabras con Sentido, queríamos preguntarte acerca de lo que viene, porque más allá de que tenemos cierto en diciembre el plebiscito de salida, viendo si vamos a aprobar o rechazar el actual texto que se está trabajando en este Consejo, donde, como bien decía Víctor Araya, el Partido Republicano tiene mucho que decir. Y seguramente vamos a seguir conversando acerca de los temas que ahí se van a estar tratando. Pero tiene relación con lo que viene el próximo año, que tú lo anunciaste en la primera parte de este programa, y con el tema de las municipales. Existe una relación porque mucha gente que proviene, tú mismo provienes, por ejemplo, de la UDI, ¿cierto? De lo que es actualmente Chile Vamos. Y la relación que existe hoy por hoy entre el Partido Republicano y Chile Vamos, y los tres partidos que actualmente lo integran. ¿Existe la posibilidad de que se unan el día de mañana en trabajar en listas consensuadas, por ejemplo, en el tema de alcaldes, para enfrentar a una izquierda que claramente van a estar unidos, ya vienen trabajando ellos y anunciando aquello? ¿Cómo va a ser? Es importante entender, Rodrigo, que somos proyectos que tienen identidad y tienen propósitos distintos, que en algunos casos pueden tender a ser complementarios para lograr un bien mayor, como fue, por ejemplo, el rechazo. Claro. Todos coincidíamos en que no nos gustaba el borrador que se proponía para el 4 de septiembre y hubo la disposición de cada partido político a trabajar en conjunto para lograr ese propósito. Pero en términos generales, nunca nos olvidemos de que nosotros, quienes formamos el Partido Republicano, nos salimos de los partidos tradicionales de derecha con una razón bien clara, y fue algo incluso hasta doloroso. O sea, dejar a quienes o con quienes tú habías hecho, digamos, un trabajo político intenso, te involucras, digamos, incluso en términos de amistad y qué sé yo, y pese a eso, entender que no se está logrando el propósito, que esos partidos quizás crecieron tanto que perdieron un poco la orientación de que la política no es únicamente ganar elecciones, sino que apunta a algo que va más allá, que es convencer con tus propias ideas y no abandonarlas, manteniéndolas, digamos, siempre hasta el final, algunas por impopulares que sean. En la primera lectura, uno tiene que darse el trabajo, si es que estás convencido que son las mejores ideas, de explicarlas hasta que la gente las aprenda con una H entre medio, las haga propias. Nos dimos cuenta de que en los partidos tradicionales no estaba a esa disposición. Quizás ellos tienen una lectura distinta, pero ¿a qué voy? A que nos separamos razonando claro, con una idea bien clara. Eso no significa que para tareas futuras uno vea el que existe cierto grado de unidad en el propósito. En concreto, en tu pregunta, para no evadirla, las elecciones proporcionales, yo creo que todo ha demostrado que se maximiza la representación del sector compitiendo, y no hay que tenerle miedo a la competencia. Mira el resultado que hoy día logramos por competir, o sea, 2/3 del Consejo Constitucional. En las elecciones mayoritarias ocurre algo distinto, porque si es que nosotros compitiéramos en todo Chile con Chile Vamos, obviamente que el gran ganador sería la izquierda. Exacto. Y la unidad de propósito está en mirar lo que está pasando, pongamos el ejemplo con todo cariño, Santiago, Valparaíso, en las grandes ciudades, que es un desastre. O sea, si es que le permitimos a esa izquierda que tiene convertido en un basural las ciudades, por cierto que le estaríamos haciendo un tremendo daño al país. Entonces hay un imperativo moral de tener algún grado de coordinación, de conversación. No significa ir en una misma lista, pero tener visto quienes tienen candidatos en unos lugares y no en otros, y dar las batallas de una manera inteligente. En gobernadores es algo distinto, porque hay segunda vuelta. Correcto. No sé si recordar, sí, claro, pero tenemos segunda vuelta en gobernador. Entonces no existe la misma necesidad de agotar el esfuerzo por tener un solo candidato, porque la primera vuelta puede ser una perfecta medición de fuerzas para ver quién en definitiva va a terminar siendo gobernador. Y también puede haber coincidencia antes de la primera vuelta, ponerse de acuerdo en que una persona independiente que viene del mundo afuera de lo político, pero es extremadamente reconocido por todos, podría ser el candidato, y lo terminamos recogiendo todos los partidos súper bien. Pero bueno, no se acaba el mundo si es que no hay acuerdo. Se viene un segundo semestre intenso, y también el primer inicio del próximo año interesante, estas conversaciones que van a tener cada sector político con sus futuros aliados, ya sean estratégicos, ¿cierto?, para enfrentar a la izquierda en este caso. Arturo, queremos agradecerte por tu tiempo, sabemos que andas corriendo, ¿cierto?, todos los días, pero agradecemos, y junto a los auditores también de la Radio Madero que te está escuchando el día de hoy a través de la Radio Madero en las 13 emisoras que tenemos en el norte de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes, Víctor, Rodrigo, un gusto acompañarlos. Nos vemos la próxima semana. Chao, Rodrigo.